Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos a ti. Inmerecedor. Estamos hablando hoy sobre el mal uso de las riquezas, continuando el itinerario escritural de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, vamos a estar meditando hoy en ese texto entre los versículos 1 al 6. Santiago 5, 1 al 6, sobre el mal uso de las riquezas. Interesante todos los tópicos muy prácticos que presenta Santiago. No habla de todo, porque no tiene que hablar un autor de todo, sino que lo que el Espíritu de Dios consideró en su momento y a través de ese siervo hablar a la generación de cristianos de la época según las necesidades que seguramente el Espíritu de Dios consideró pertinente a través de Santiago. Y hoy vamos a tocar ese tema. No sé cuántos ricos hayan aquí, cuántos se acumulan riquezas y ya están enmohecidas, que necesitemos escuchar esta palabra, pero ya miraremos qué es lo que Dios se propone para nosotros a través de este texto. Señor de la gloria, nuestro buen Padre, el Dios de todas riquezas, el Dios de toda la tierra, pertenece a ti todo este vasto universo con toda la riqueza que lo hiciste contener y lo haces contener. Gracias esta mañana por las alabanzas que nos has permitido entonarte, confesarte a través de esas alabanzas que eres el único merecedor de ellas. Gracias por la noche de sueño, de descanso, de reposo. Gracias por cuidarnos mientras dormíamos. Muchas gracias también por la disposición y la buena actitud que nos has concedido para este día. Señor, desde ya nos sometemos a ti, nos consagramos y dedicamos, Señor, a ti, a tu adoración y alabanza exclusiva, a seguirte, a amarte, a adorarte, a servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, este culto de esta mañana a ti lo consagramos y para tu honor, para tu gloria. Gracias por la presencia de los niños, jóvenes, adultos, por los que vienen en camino, por favor, tráeles con tu cuidado. Nos sometemos a ti, a tu palabra ahora mismo y sujetamos nuestros presupuestos, nuestros conceptos y opiniones personales sobre este tema y pedimos, por favor, que sea usted renovando, afirmando, estableciendo su palabra en nuestros corazones. Lo que haya que renovar, así sea, Padre. Queremos es tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. El mal uso de las riquezas, porque hay un buen uso de las riquezas. Hoy no vamos a hablar del buen uso, ya hablaremos en otra ocasión, pero hoy Santiago, el Señor, el Espíritu de Dios nos habla sobre el mal uso de las riquezas. Y el mal uso de las riquezas revelan un mal corazón. El mal uso de las riquezas, de los bienes, de las capacidades, de las habilidades, todo lo que sea riquezas, si la usas mal, evidencia que haya un daño en tu corazón. Vamos a mirarlo hoy en Santiago, en la palabra eterna, infalible e inerrante de Dios. Recuerda eso. El mal uso de las riquezas revelan un mal corazón. Yo sé que la letra está pequeña, solamente escuchen. Quería condensar esa introducción para ilustrar la enseñanza así. Esa cita la han leído ustedes, creo. Y la voy a recordar a manera de introducción. Jesús, hablando a un rico insensato y queriendo también dar una enseñanza general a sus oyentes, entre ellos sus discípulos, fue quien dijo esto. Él dijo, tengan cuidado. Hoy la iglesia de Salvador, tengan cuidado. Les advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, abundante, esa es la idea. Así que se puso a pensar, el que obtuvo buena cosecha, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y luego dijo, por fin, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y reposa de la vida. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vendrán a tomar tu vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. A veces pensamos que esa es la verdadera razón de ser en la vida: tener, poseer, enriquecernos, con mucho dinero, por supuesto, propiedades y demás elementos materiales. Eso nos va a hacer feliz. Si yo tuviera mucho dinero, haría esto y lo otro, iría y ayudaría a los pobres, le compraría una casa a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que están sufriendo, a los niños pobres del barrio tal y cual. Pero cuando tenemos unos pesitos nada más, olvidamos esas promesas que no salieron del corazón, sino que estábamos pensando en nuestro propio sentido egoísta de poseer. Por eso, basados en esos discursos del mismo maestro, vamos a meditar hoy, en articulación con lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6, que hemos leído hace un momento, que cuando no se usan adecuadamente de las riquezas, efectivamente revelan que hay un corazón dañado, deteriorado, no ajustado con el corazón de Dios. Este texto lo vamos a partir en dos ideas básicas que encuentro ahí. 2 puntos nada más. Primero, las riquezas usadas egoístamente y las riquezas usadas injustamente. Versículos 1 a 3 y 4 al 6. Esas dos ideas encontramos en ese texto ahí. Las riquezas usadas egoístamente, aquellas que hemos tenido y acumulado, que pudieras tener y acumular, que solamente estás pensando en tu propio beneficio, para tu propio uso, para tu propio rédito personal, y en ningún momento real estás pensando en favor de beneficiar a los demás con ellas. A eso nos referimos, a las riquezas usadas egoístamente, basados en Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. Se deduce de lo que al final del versículo 3 se dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis amontonado, habéis guardado, habéis reservado egoístamente y jamás pensasteis en las necesidades de los demás. Acuérdense que desde el capítulo 2 de la misma carta viene hablando Santiago, el Señor, acerca de las necesidades de los demás, del huérfano y de las viudas en sus tribulaciones, que es la verdadera religión, si alguno quiere ser religioso, que ya estudiamos hace varios domingos. Y noten que concluye Santiago con el tema de aquellos que acumulan riquezas y que jamás piensan en el bienestar ni en compartir con los demás, evidenciando así el estado de sus corazones. Entonces, el mal uso de las riquezas, ¿de cuáles primeras? Las que se usan egoístamente. Estas riquezas causarán a quienes las poseen miseria. Dice el versículo 1, llorad y aullad. O sea, lloren y lamentense en gran manera por las miserias que van a sobrevenir, que vendrán hacia ustedes y contra ustedes, por haber, versículo 3, la última parte, acumulado egoístamente, amontonado egoístamente las riquezas y jamás pensaron en el bienestar de los demás. Y dice Santiago, las califica, el Señor las califica, esas riquezas las amontonaron solamente para sus propios deseos y gustos personales, que estaremos viendo más adelante. Causarán miseria, destrucción, causarán desolación a sus poseedores. ¿Por qué? Porque esas riquezas están podridas. El concepto de podridas ahí es algo que está putrefacto, descompuesto y que se cae a pedazos, producto de la acción bacteriana o viral, bacteriana más que todo, sobre los elementos, y que se va deshaciendo. Utiliza esa metáfora para hablar de que esas riquezas también, cualquiera sea la forma como la hayan obtenido, legal, lícita o no, esas riquezas, producto de que la han acumulado, guardado, amontonado y no dado el uso para el cual Dios pudo haberlas dado, entonces se van descomponiendo. Como cuando usted acumula mucha comida en la nevera, en la alacena, en cualquier recipiente, y no la va sacando y usando frecuentemente, bien para el uso suyo, de su familia o para quien la necesite, y esa comida o ese bien, ese recurso se va descomponiendo.
Así el Señor dice a través de Santiago, así es la riqueza que ustedes han acumulado, que los ricos, que los poseedores están podridas, hieden, y asimismo están corrompidas esas riquezas. Utiliza la palabra ahí, están comidas por la polilla. Indica que sus ropas, porque no solamente se acumulaban oro, piedras preciosas, plata y otros bienes y recursos, como dice el texto, sino que también el concepto de ropa, sus ropas están comidas por la polilla. Había el concepto de que no solamente se expresaba riqueza, poder, influencia con lo que tenía en oro y platas y demás recursos de dinero, sino que también el vestido, la palabra utilizada ahí para ropa es una túnica o ropa externa que expresaba esplendidez, lujo, belleza, realeza o poder. Y los ricos, emperadores, reyes y faraones y de la alta sociedad del entonces, también aguardaban o acumulaban ropas, vestidos lujosos y costosos, y ello también representaba, por lo tanto, sus bienes, sus riquezas, los vestidos costosos que acumulaban. Entonces, la idea de Santiago es que han acumulado tanto que esas riquezas se les han descompuesto, están podridas, metafóricamente hablando. Y también utiliza el término de ropa, porque la ropa acumulada, guardada a través de los años, ¿qué ocurre? También la polilla, el comején o cualquier otro ácaro, o cualquier otro insecto la come, la deteriora. ¿Por qué? Producto de la acumulación. ¿Por qué? Producto del egoísmo del corazón de quien la guarda, ni la usa ni la comparte. Por eso, al principio leíamos y estudiamos el capítulo 2. Si usted ve que hay alguien que no tiene cómo vestirse, y usted tiene 2 pares de zapatos, y usted tiene 2 camisas, 2 blusas, 2 pantalones, 2 vestidos, y el hermano, la hermana o la persona que necesite tiene 2, y usted abre su closet, abre su boutique en su casa y encuentra que tiene vestidos, zapatos y toda clase de vestidos, mientras que el necesitado, el hermano, alguno de los hermanos pudiera necesitar en alguno de los lugares donde tenemos ministerios, vamos a aplicarlo así de manera más directa, donde la iglesia hace presencia. Usted sabe que hay niños que vienen que no traen calzado porque no tienen, que traen sus ropitas rotas, manchadas, sucias. Y en la casa usted sabe que su niño tiene ropa que hace varios meses o años no usa. Y usted misma llega, la mamá de ese niño, de esa niña, y llega el discipulado, y llega a la iglesia, a nuestras reuniones. Y en vez de estar criticándola porque se utiliza una ropa que ya pasó de moda, pregúntese, ¿qué tengo yo que le puedo dar para que esté a la moda? Esas riquezas egoístamente acumuladas, dice la Biblia, que causarán miseria a quienes la poseen. Bueno, usted dirá, pastor, pero yo no soy rico, yo no califico ahí. Eso no se me aplica. Pregunto, ¿lo que acabo de decir no se le aplica? ¿No calificamos ahí? Porque el concepto rico nuestro es que tengamos miles de millones de dólares o de euros o de pesos acumulados o guardados en una cuenta corriente de ahorros, 3, 4 casas, fincas, vehículos y demás. Esos son los ricos. Nosotros no. ¿Ustedes creen que solamente la escritura está orientada a ellos? Ciertamente el enfoque inicial era aquellos que hayan acumulado, que tenían mucho, pero nosotros también tenemos mucho que otros ni siquiera tienen en la mínima proporción. Por eso en esas áreas también somos ricos, también tenemos. No esperes tener muchos euros, dólares o un depósito de oro en el Banco de la República para decir que eres rico. Tienes que compartir, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Así que esas riquezas usadas egoístamente causarán a esos poseedores miseria, porque esas las han acumulado de tal manera que se les dañaron, se les pudrieron y se les corrompieron. Job, capítulo 27. Leo para ustedes esa cita porque me pareció bastante interesante. En el Antiguo Testamento, Job, uno de los hombres de la época más ricos que hubo, y era un hijo de Dios, apartado del mal, correcto, justo, dice así al respecto:
Job 27, 16 al 22. Dice, y aunque amontonen plata como oro y apilen vestidos, les decía que el vestido se guardaba como un elemento de riqueza también, y apilen vestidos como arcilla, será el justo quien se ponga esos vestidos y el inocente quien reparta esa plata. Las casas que construyen parecen larvas de polilla, parecen cobertizo de vigilancia, se acuestan siendo ricos, pero por última vez, cuando despiertan sus riquezas se han esfumado. Les sobreviene un diluvio de terrores, la tempestad los arrebata por la noche, el viento del este se los lleva y desaparecen, los arranca del lugar donde viven. Dice el 22, se lanza contra ellos sin clemencia, mientras ellos tratan de huir de su poder. ¿De quién? Del poder del juicio de Dios. Hermanos, ese es el final de aquel rico o de aquel que posee mucho, que no comparte, que egoístamente acumula y guarda lo que tiene. Yo sé que usted tiene, yo tengo con qué compartir. Vamos a hacerlo. No nos aguarde este juicio de Dios. Un segundo aspecto para resaltar aquí en cuanto a las riquezas egoístas es que estas mismas riquezas testificarán en contra de los que la poseen. Dice el versículo: vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Como cuando usted tiene un pan viejo, una comida que no la usa, la guardó fuera de la nevera, o a veces hasta en la misma nevera, cuando no tiene la temperatura adecuada, va el proceso bacteriano de descomposición y va generando ese moho, esa capa que indica que está dañada. Utiliza también esta metáfora para decir que así es su riqueza. Tanto tiempo acumulada sin el uso adecuado, también se va, otra versión la traduce como se va oxidando, porque ciertamente la plata y el oro no enmohecen, se oxidan, se corroen, ¿cierto? Pues es lo que quiere decir ahí el autor al Santiago para nosotros en esta mañana. Bien, esa riqueza, estos mismos bienes y recursos y capacidades y habilidades y conocimientos y todo lo que constituye más ampliamente el concepto de riqueza, cuando Dios nos la ha concedido, dado por su gracia, para su gloria y la bendición de los demás, cuando así no lo hemos hecho, esas mismas riquezas, que estamos hablando en términos más amplios, testificarán, o sea, serán evidencia que se presentará para probar en contra nuestro pecado. Testificar ahí es una evidencia que se presenta para comprobar algo, y en este caso, Dios mismo la va a sacar a luz y evidenciar que no la usamos para la bendición de los demás, y sí podíamos, y sí teníamos, solo que decidimos egoístamente no compartirlo, porque pensábamos que nos quedaríamos sin algo, cuando Dios es suficiente y mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. ¿Qué será de mañana? Si lo doy ahora me quedaré sin el mañana. Versículo 3, el final dice, han acumulado para el día postrero. Dios se encargará también de eso, pero ahora el hermano lo necesita, el prójimo lo necesita, y usted lo tiene, compártalo. Te lo dio Dios, compártalo. De tal manera que en cuanto más cantidad, mayor responsabilidad, pero también, y si la acumulas, si no la compartes, es inutilidad. Eres un siervo inútil cuando no compartes lo que Dios te ha dado. Así que, aunque tengas poco o tengas mucho, la verdadera riqueza estará en la actitud de tu corazón para compartir con los demás. Ya lo leímos, Jesús lo dijo en la introducción, porque la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Por lo tanto, no seas inútil en retener lo que Dios te ha dado, sino compártelo con quien más lo necesita. Pídele a Dios y seguramente Él lo dará. También las riquezas usadas egoístamente, que expresan el daño o el mal que hay en el corazón, consumirán a sus poseedores. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, una cita también muy conocida por ustedes al respecto de los que quieren enriquecerse. 1 Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos dolores. Así que, hermanos, no es sabio, no es inteligente, no es conveniente mantener esa actitud de corazón en la acumulación indebida, egoísta, de los bienes, recursos, habilidades y capacidades que Dios nos ha concedido. Y aquellos que entre la congregación tienen un poco más, hablando de bienes materiales, igual, esto es para todos, sin excepción alguna. El llamado es a compartir, el llamado es a ser generosos, el llamado es a ser solidarios. Es el enfoque práctico de la carta de Santiago, que el Señor en su bendita gracia nos ha dejado en la posteridad, para que nosotros la pongamos en práctica, no solamente la sepamos. Así que sus poseedores serán consumidos por sus mismas riquezas, porque ponen su corazón en ellas, porque la razón de ser de sus vidas está en lo que tienen. Si no tienen nada, se sienten como inferiores, incapaces, insuficientes. Para ellos la gente los llama, los afama, los quiere y los requiere por lo que tienen. Qué pobre concepto de sí mismos tienen esos. Que la gente no te ame, valore, quiera por lo que eres como ser humano, varón o mujer, joven o adulto, por el carácter correcto, afable, juicioso, serio, responsable, un verdadero hijo, hija de Dios a carta cabal, sino cuánto tienes, cuánto vales. No, nosotros ya somos, nosotros ya valemos. Nosotros somos hijos de Dios. La vida no consiste en los bienes, en los recursos, que esta es la filosofía de este mundo corrupto, que ya lo vimos, que piensa que sus podridas y corrompidas riquezas es la que le dan sentido a su vida. Pobre mentalidad. Pero esa no es la mentalidad suya, ¿cierto? Usted tiene bien claro lo que es en Cristo ya, ¿verdad? Usted no está estudiando ni se está haciendo un posgrado, una maestría para ser alguien, para que lo vean de manera distinta, para que lo respeten. Tienes que hacer dinero y tener un título para que te respeten, o sea que con tu vida, con tu forma de ser, de hablar, de pensar, no te han respetado. ¿Por qué será? Es una mentalidad muy pobre de la vida. No, hermanos, no importa que sea un hermano que vive en el estrato 1, 1.5, 1.4. No importa que no tenga los bienes y recursos que tú tienes, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto se hace acreedor, no merecedor, acreedor de respeto, honra, amor, bienestar y cuidados de parte de la iglesia. Así del mundo, pero de parte de la iglesia nos corresponde con muchas más razones. Y si usted vive en estrato 4, 5 y 6, y tiene más que aquel, no te hace mejor, ni más importante, ni más amado, ni recibido por Dios. Eso no ocurre en la iglesia de Dios. Bueno, no debe ocurrir. Así que esas riquezas al final, si las usas egoístamente, acabarán con tu vida, te desviarán, te generarán dolores. He conocido hermanos que en épocas de crisis económica han orado y rogado, ayunado y puestos de cabeza y pidiendo a Dios cambiar la situación. Y por motivos que no siempre entiendo, Dios lo ha hecho. Y han logrado prosperar, avanzar y tener más. Y luego el hermano que se sentaba aquí en la banca esa está vacía. Ese no era el que oraba y ayunaba y todos los cultos de oración, de ayuno y demás venían. ¿Y dónde está? Aparito, ¿y dónde está? Mi hermana Clarita, ¿y dónde está? Ya no viene a la iglesia. No estoy diciendo que tus hermanos no. Es un ejemplo nada más. Sí, hermanos, yo sé que tú has escuchado ejemplos también de esos. Y ya no necesitan oración. Y ya no vienen a las reuniones. Y ya no van al discipulado. Y ya no te llaman para pedirte que ores por él o por ella. Como ya tienen, ya lograron su objetivo materialista y egoísta. Ya no necesitan del Dios bombero. Y chao con Dios. Esas riquezas desvían, acaban, destruyen, como el fuego destruye todo lo que toca y consume, así esas mismas riquezas serán un elemento de destrucción para ellos y para ellas. Para los cristianos también, porque las riquezas, el pecado no distingue posición social,
ni credo, también te destruye el pecado, como a los impíos, como a ti. Aunque Dios por su gracia preserve tu vida para vida eterna. Gloria a su nombre, afortunadamente. Pero tu vida en esta tierra podrá ser un caos, porque así está establecido que va a ser las riquezas contigo si egoístamente le das un uso impropio, porque así no te la ha dado Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? 2. Dice Santiago también, el Señor también, que el mal uso de las riquezas, en este caso las que son usadas injustamente, se ven reflejadas lo que hay en su corazón en las relaciones o en las obligaciones laborales. Yo no sé cuántos acá tienen empleados o empleadas desde sus propias casas, aquellas empleadas domésticas o del servicio, o que tienes tu empresa y tienes una diversidad de funciones y personas a su cargo, no sé cuántas, no tienes que levantar la mano. Y aquellos que en un futuro, si Dios así lo quiere, los van a tener. Los ricos, los que tienen empresas, comercios y demás. Dice aquí la Escritura, versículo 4 de Santiago capítulo 5, lo siguiente: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, y el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado, trabajado, recogido, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esta es una riqueza, por lo tanto, usada injustamente, porque no están cumpliendo con sus obligaciones laborales, con aquellos bajo su cuidado o quienes ha empleado. Y el obrero, el empleado, pide, clama, una forma de pedir, clamar intensamente, es clamor, pedir intensamente por su pago, por su salario diario, por sus prestaciones, por sus primas, por sus vacaciones, aquello que producto de su esfuerzo, de su trabajo y que por ley tiene razón de recibir. Bueno, esos malos dueños de fincas, de haciendas, de negocios, esos malos patrones siempre los ha habido. Y dice el Señor que el clamor de ellos, porque subvaloran sus trabajos, desprecian el trabajo, insultan, gritan, abusan, maltratan con horas excesivas de trabajo a los empleados, piden lo que no habían, por lo cual no lo habían contratado. Y cuando estos piden, por lo tanto, la justa retribución a su trabajo, diario, quincenal, semanal, mensual, no reciben su salario. Y teniéndolo, dicen, mañana te pago, y la otra semana, o es que las ventas han estado muy malas, o es que los proveedores o acreedores no me han cancelado, y tienen cómo cancelar, y retienen el salario a sus empleados. Al respecto, el Señor ya había legislado así en Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15. Deuteronomio 24, 14 y 15. Lo leo para ustedes. Y dice: no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día, o sea, su día de trabajo, antes de la puesta del sol, por ahí 6, 5 y media, cuando termine el día de trabajo, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto, responsable, culpable de pecado. Deuteronomio 24, 14 y 15. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has dejado de pagar tus obligaciones con aquellos que has contratado? Aquellos que has contratado para que te arreglen el mesón de la cocina. Aquellos que has contratado para que hagan el aseo una semana o un día de trabajo porque estás muy agotada, enferma, vas de viaje y ya has llamado para que te aseen la casa, para que te cuiden los niños, para que te arreglen el sistema eléctrico, y tú sabes que vale tanto, pero le voy a sacar una platica porque yo también necesito, y no le das lo que es justo, o si tienes que pagárselo, dile: véngase la otra semana, lo que pasa es que la situación está un poco difícil, usted sabe, y abusas de que necesita trabajo y la plata y no le pagas a tiempo o lo que corresponde.
¿Te pasó? ¿Te está pasando? ¿Nos ha pasado? Vamos a renovar eso. Vamos a cambiar esa mentalidad. Y dice el Señor que no subvaloremos el trabajo de los demás, paguémosle lo que corresponde. No, es que la situación está muy económica y tengo que pagar agua, luz, gas, teléfono, internet, la educación de mis hijos, la comida, y por eso tengo que ahorrar al máximo. Y si tengo que quitarle 5 o 10 mil pesitos o 2 mil pesitos al que me ha hecho un trabajo, ya ahí. No, hermano, eso que le quitas a otros injustamente por no reconocerlo, el Señor te lo va a quitar 3 y 4 y 5 veces. ¿Por qué será que se te dañó la nevera? ¿Por qué será que se dañó la plancha? Esa estaba buena. Mi amor, esa plancha la compramos no hace mucho, hace 4 años. No, hace 4 meses. Pero, ¿qué pasó? Aquel que mandamos a planchar la ropa valía 50 mil pesos el día. ¿Cuánto le diste? Ahí le di 30. ¿Ella dónde vive? En tal barrio. Por allá se viene caminando en buseta. Le dimos para el almuerzo. No, porque entonces se nos acababa el almuerzo. Ni para eso. Bueno, ¿por qué se te dañó la nevera? ¿Por qué se te dañó la lavadora? ¿Por qué no te alcanzó el salario ese mes? Hermanos, no subvaloremos el trabajo de nadie. Lo que es justo, tome. Y si lo tienes, de una vez. Y si te quedaste sin plata, entonces ¿para qué lo contrataste? Hágalo usted misma. Hágalo usted mismo. Paguemos el salario a tiempo, los compromisos. Entonces, esas riquezas, injustamente hablando, evidencian que hay un daño en el corazón. Y Dios, por supuesto, no la tolera. Y no es correcto. Además, las riquezas injustamente también, ayúdeme, bueno, gracias, son expresadas también en las vivencias, no solamente en las obligaciones laborales, sino en las vivencias personales. Dice el versículo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso quiere decir que el dinero, las riquezas, los bienes que egoístamente acumulamos, guardamos, y se enmohecen, se oxidan, se pudren, se deterioran, se lo comen las polillas, y que no se le paga adecuadamente a quien me hizo el trabajo que corresponde de manera legal, las disfrutamos. Necesito que me quede para poder las vacaciones y poder viajar y poder comprar la bicicleta, la moto, el carro, el televisor de 50 y tantas pulgadas, los muebles nuevos y demás deleites personales. Esas son riquezas injustas que acumulamos y guardamos injustamente por no haber compartido o por haber afectado a otros en el mal uso de ellas. Entonces dice ahí que son injustas también porque expresamos en vivencias inmorales y las gastamos en nuestros deleites y placeres y gustos. Y cuando, a ver, vamos a ser honestos en esto. ¿Cuántos nos acordamos cuando estamos gastando un buen gasto de algo bien interesante que hacía rato queríamos gastarnos? Buenas vacaciones, una buena comida que nos costó mucho, un buen televisor, un buen juego de muebles, una buena cama, etc. No que eso no se pueda comprar, que quede claro, anótenlo para que no me vayan a acusar después. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuántos nos acordamos? ¿Será que la hermana fulana de tal, que yo sé que viene los domingos con una camisita, un pantaloncito, unos zapatos, tal o cual, será que tiene en estos momentos cómo comer? Vamos a ser honestos, hermanos. No. Yo no siempre me acuerdo. Eso es verdad. Y el que lo haga, sí, levante la mano y lo felicito. Nos gastamos en nuestros deleites y hasta caprichos y lujos y demás, y no nos acordamos de lo que otros necesitan. Y hermanos, vamos a hablar aquí en lo micro, lo nuestro. Viviendo en desenfreno, ahí es disolución, ahí es desenfreno, descontrol, derroche, despilfarros. Por eso les decía, hayan dormido bien anoche, no se hayan acostado a la 1, 2, 3 de la mañana, ¿haciendo qué? ¿Dónde estaban? Aprovechando bien el tiempo, durmiendo temprano, no en desenfreno.
no en cuanta parte les invitan, no con quien sea que les invite. El cristiano tiene que ser ordenado, juicioso hasta en el dormir, el comer, el vestir, el administrar, con quién andar, dónde andar, porque nos desenfrenamos, también perdemos el control y somos insensatos en esas áreas también, y nos gastamos lo poco o lo mucho que tenemos sin control. El cristiano ha sido llamado a ser buen administrador, no desenfrenado, no descontrolado. Y cuando eso ocurre, hay también uso injusto de lo que Dios nos ha dado. De igual manera, esas vivencias inmorales van a traer como consecuencia castigo. Dice, como para en día de matanza. O sea, que cuando usamos injustamente las riquezas en vivencias inmorales que Dios no aprueba, ven esto también castigo sobre nosotros. Porque nos hemos dado la buena vida en deleites descontroladamente, y por lo tanto el juicio corrector de Dios no se va a hacer esperar sobre nosotros. Por eso no nos alcanzará. Por eso también pudiéramos llegar a llorar y a angustiarnos, como dice el versículo 1, pero porque acumulamos y no usamos, sino egoísta e injustamente. Ayúdeme, le agradezco, José. Y en tercer lugar, en cuanto a las riquezas usadas injustamente, el versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es tal el deterioro, la inmoralidad, la injusticia, el egoísmo, que el rico o el que posee llega al límite de llegar a acciones ilegales, por supuesto, con los demás. ¿Cómo? Condenando al justo. Dice el versículo 5 y 6 de Santiago, que ya leímos: ¿acaso no son los ricos los que os llevan a los tribunales e injustamente, la idea, acusan para que seáis condenados? Ahora que dice Santiago al final de su carta, otra vez, que estos ricos han actuado ilegalmente en el uso inadecuado de sus riquezas, y han declarado o condenado al justo, aún de manera mentirosa y engañosa. Ya leímos arriba, engañándolos y engañando a los jueces, incluso para no pagarle lo que merece según la ley. Ha pasado, ¿cierto? Dice que fue un mal empleado, una mala empleada, me robó. Yo tenía unas joyas guardadas acá y se desaparecieron. La sacó, no le pagó su salario, sus prestaciones, una demanda ante las autoridades judiciales, le tomaron preso y al día siguiente las joyas estaban ahí guardadas. Lo hicieron para no pagar. ¿Cuántos no han votado, echado de sus trabajos? Yo trabajé en una pasteurizadora en Santa Marta un tiempo, 3 meses, no me aguanté más y tenía necesidad de hacerlo. Yo era el almacenista de recibir los materiales y de igual manera de entregarlos, pero era un ambiente muy hostil para un cristiano. Era insoportable el tema con los vendedores, bueno, muchas cosas que no voy a detallar. Yo decidí renunciar, confiar que Dios iba a proveer por otra parte, y lo hizo. El tema es que cuando yo paso la carta de renuncia, no se había perdido nada. Y cuando yo justo la última semana, ya cuando se iba a cumplir el tiempo, que yo la pasé con tiempo, un mes de anticipación, se perdieron muchas cajas donde acumulaban las bolsas de leches y de yogures. Me llamaron, pero mire, José, tiene que pagar estas y estas y estas pérdidas. ¿Pero por qué? Si esas estaban ahí. No, que se perdieron porque en el día yo manejaba las llaves y en el día las dejaba el vigilante. Y les decía, si se perdieron en la noche, yo no estoy en la noche, yo estoy en el día. Sí, pero usted es el almacenista. Hermanos, la liquidación mía en esa época, y no me pregunten el año porque no se lo voy a decir, eran 60,000 pesos. Hermanos, yo salí con 2,000 pesos nada más. Me descontaron todo eso. 2,000 pesitos ya tenía ese muchacho, ya casado, estoy esperando el nieto. Tenía unos mesecitos, Joshua.
Yo necesitaba el trabajo, hermano, y me quitaron una liquidación de 60,000 pesitos. Eso es una tontería, dirá usted ahora, pero en esa época era algo. Hermano, y me alcanzaron los 2,000 pesos para el pasaje y me quedaron como 1,500 pesos. Hermanos, esas injusticias se han cometido desde el Antiguo Testamento, hace miles de años, y se siguen cometiendo hoy día. ¿Pero usted las ha cometido? ¿Usted las está cometiendo hoy y ahora? Eso no es para los cristianos. A pagar lo que es correcto, a compartir con el necesitado, a no condenar al inocente, y mucho menos propiciar homicidios matando al justo. Sí, porque muchos de los que tienen esas riquezas injustas mandan a matar a los inocentes y a los justos para no cumplir con sus responsabilidades. Así dice la palabra: habéis matado al justo, al que no lo merecía, al que no había cometido el ilícito, pero como había que buscar a alguien, no había que cancelarle ese dinero, cualquiera de esas excusas, y lo mataron. Nosotros jamás debemos caer en semejantes pecados, porque el mal uso de las riquezas revelan un mal corazón. Conclusión, mis amados: el mal uso de las riquezas revela un mal estado del corazón. Por tanto, si tú tienes algún recurso monetario y te hace sentir muy grande, recuerda que nada traíste a esta vida y sin nada te irás. Pero esos mismos bienes, capacidades y bienestar del que gozas ahora, que no usaste correctamente ni para la gloria de tu Creador, serán pruebas en tu contra, y recibirás la justa retribución por tu injusticia, inmoralidad e ilegalidad a su ley santa. Así será si esto no cambia. Si cambio, nos libraremos del juicio corrector de Dios. Padre, te adoramos y te alabamos en esta mañana en el nombre de Jesús por tu palabra santa, inerrante, infalible, correctora, instructora. Gracias porque tenemos tiempo todavía de corregir, de cambiar, de mejorar. Aquí estoy, aquí estamos. Tú sabes en qué hemos incurrido frente a esta palabra hoy. Aunque no tengamos miles de millones de algún bien de este mundo, también tenemos mucho que administrar y que compartir, pero que seguro hemos cerrado nuestro corazón egoístamente y actuado injustamente con el que lo necesita, y no hemos vivido así el cristianismo que debe caracterizarnos. Gracias por tu palabra, que no seamos oidores solo, sino hacedores. Que tu palabra corra, sea glorificada, y hagas la obra para la cual la enviaste para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, te lo pedimos. Amén. Yo quiero agradecer.